Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Maldad vestida de blanco, corazones agradables para los demonios, basado en Mateo capítulo 12, 43 al 45. Vamos a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es básicamente advertirles del peligro de profesar la fe cristiana de una manera deshonesta, para que examines tu corazón y confirmes que hay un interés sincero por Cristo y su obra y no otra cosa. Sincero e informado, por cierto, conforme a lo que la palabra dice, porque cualquier otra cosa te expone al peligro de endurecerte más y más hasta que ya no haya salvación. Y esto es importante porque vivimos en un mundo en donde vemos una necesidad de limpieza espiritual. Todos sabemos que somos corruptos de una u otra manera. Inclusive los no creyentes ven algún tipo de corrupción en ellos. Por un lado, algunos son corruptos en lo civil, porque han quebrantado la ley, por ejemplo, del hombre, ya sea de manera escandalosa o de manera común. Por ejemplo, han mentido en trámites, han evadido responsabilidades, han conducido con negligencia, quizás han agredido a otro verbalmente. Otros han estafado, robado, golpeado o vivido en inmoralidad pública. En un caso u otro muestran desprecio por la autoridad, por las normas, por el bien común. Otros son corruptos en lo ceremonial, porque resisten abiertamente a todo lo que tiene que ver con Dios. Rechazan entonces el culto dominical, menosprecian la Biblia y ridiculizan la oración o el temor de Dios. A veces con burla abierta, otras veces con una indiferencia que es pública y notoria, incluso en contextos donde se espera cierta religiosidad como funerales o fiestas, muestran desprecio por lo santo. Por otro lado, también hay quienes son corruptos en lo social, porque tratan mal a los demás de una forma visible y continua. Viven en discusiones, insultos, distanciamientos, conflictos familiares y laborales. Son conocidos por ser impacientes, hirientes, fríos o egoístas en sus relaciones. Desprecian la cortesía, el perdón, la humildad y a menudo la expresan sin vergüenza. Y culpan a todos menos a sí mismos. Otros son corruptos en lo doctrinal, porque siguen ideas falsas y no les importa. Y las dicen y las proclaman. Repiten frases populares que niegan a Dios o contradicen su palabra, como cada uno con su verdad, o Dios no juzga a nadie, nunca. Justifican su forma de vivir con creencias hechas a la medida. Rechazan la predicación, ridiculizan la cruz o sostienen públicamente enseñanzas heréticas que van en contra de la palabra, los fundamentos de la fe. En este contexto de que existe esta corrupción abierta, es habitual que algunos tengan contacto con la Biblia ahora y escuchen sobre la necesidad de ser santos delante de Dios para tener comunión con Él, como dice la palabra, santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y sean exhortados a arrepentirse por la fe en Cristo para ser aceptables delante de Dios. Y esto muchas veces los lleva a considerar o reconsiderar esa corrupción abierta que habían llevado hasta hoy, o hasta el día de hoy, de ahora. Y como resultado, su vida empieza a cambiar externamente. Por una parte, el que rompía la ley ya no la rompe. Y el que resistía a la iglesia comienza a ir y participar. La persona que antes engañaba o evadía la ley, ahora busca cumplir sus deberes ciudadanos. Y se vuelve más cuidadosa en sus compromisos.
paga sus deudas, evita lo ilegal, se comporta con más responsabilidad, se distancia de ambientes escandalosos o peligrosos y se propone llevar una vida un poco más ordenada. En lo externo hay un cambio visible, un esfuerzo por mejorar. Su entorno lo nota, familiares, compañeros de trabajo, incluso miembros de la iglesia reconocen una diferencia. De igual modo, la persona que antes mostraba desprecio por lo religioso comienza a asistir regularmente a la iglesia, se sienta a escuchar con atención, participa con respeto, comenta lo que ha aprendido, adopta ciertas costumbres visibles también, se viste con decoro, toma en serio los horarios, guarda el día del Señor. Canta con los demás, ora en público, responde con reverencia, se integra a las prácticas de la iglesia que antes no conocía, como por ejemplo el uso del catecismo, la participación de la cena del Señor, la observancia de ciertas normas de la comunidad. Y muchos a su alrededor podrían decir que ahora es otra persona. Por otra parte, el que rompía relaciones comienza a mostrar modales más cuidadosos, habla con más suavidad ahora, evita los roces, mantiene las apariencias de armonía y decencia, se esfuerza por tratar mejor a quienes antes hería con facilidad, empieza a disculparse cuando falla, a ser más atento, a dar la impresión de una persona pacífica. Es alguien que ahora busca evitar conflictos, parece valorar la paz y el respeto mutuo. Y el que rechazaba la verdad doctrinal comienza a memorizar textos ahora, repasar conceptos y repetir con soltura frases reconocidas entre los creyentes. Cita pasajes bíblicos y respuestas del catecismo, defiende ciertos puntos de doctrina en conversaciones, asiente a lo que oye en la predicación y parece convencido de ello. Habla con familiaridad de temas como la soberanía de Dios, la gracia, el pecado, la justificación. Y transmite la imagen de haber abrazado convicciones serias y bien fundamentadas. Este es el efecto que naturalmente tiene la palabra de Dios sobre las personas que se exponen a ella. Sin embargo, es aquí donde nos encontramos con dos extremos muy peligrosos para el alma y que son fruto de un mismo error. Por una parte, unos ven esas expresiones y identifican esas expresiones con la religión cristiana. Y dicen, eso es cristianismo. Ven una vida ordenada, una conducta sobria, un lenguaje respetuoso, una participación constante en los asuntos de la iglesia y concluyen que eso es idéntico a la fe, que eso es idéntico a la santidad, que eso es cristianismo verdadero. En ese sentido hay una confusión. Están confundiendo la mejora externa con una verdadera conversión. Y suponen que en donde hay cambio de costumbres, ahí también hay reconciliación con Dios. Por otra parte, otros ven estas expresiones y las separan completamente de la religión. Completamente. Y dicen, consideran que una persona puede ser moral, respetuosa, responsable y piadosa, inclusive en apariencia, sin necesidad de relacionar eso con la fe, con el evangelio o con arrepentimiento. Ven esos cambios como una mejora natural, una mejora cultural quizás, y nada más. Ambos cambios terminan pervirtiendo la verdadera religión y exponiendo a todos los que siguen estos extremos a sufrir las consecuencias eternas de la corrupción. Pasar la eternidad separados de Dios en el infierno, que es lo justo por haber violado la ley en contra del Creador. Lo peor es que esto ocurre mientras se creen piadosos y santos delante de Dios. Pero la pregunta no es si están haciendo estas cosas, la pregunta es ¿qué motiva a que hagan estas cosas? Cambien de costumbres. Esa es la pregunta principal. Y este pasaje entonces en el libro de Mateo nos va a dar una advertencia amorosa en contra de esta mala concepción de la religión. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es que la perversión se disfraza o busca disfrazarse de piedad. Segundo, que Cristo no solo vino para limpiar tu corazón externamente, sino para cuidarlo internamente para siempre. Y en tercer lugar, la única forma de no endurecerse es rendirse ante la cruz de Cristo. Vamos a partir entonces hablando del contexto de estos pasajes que leemos. El contexto de estos pasajes
es que estos versículos forman parte de un discurso de Jesús en medio de una confrontación directa con los fariseos, los religiosos de esa época y la generación incrédula de Israel. A lo largo del capítulo 12 vemos lo siguiente. Primero, los fariseos acusan a Jesús de expulsar a demonios por el poder de Satanás. Y Jesús le responde con lógica y autoridad, mostrando que su poder viene del Espíritu de Dios. Les advierte sobre el pecado imperdonable, que es atribuir a Satanás lo que es obra del Espíritu. Luego, los escribas y fariseos piden una señal, como si aún no tuvieran suficiente. Jesús los llama una generación mala y adúltera y declara que solo recibirán la señal de Jonás. Y ahí les habla del arrepentimiento verdadero y está implicado ahí el juicio sobre la incredulidad y la superioridad de Cristo sobre todo profeta y sabio del pasado. Los pasajes que leímos van después de esto. Y vamos a partir haciendo una observación. En este pasaje, el Señor nos cuenta de un espíritu inmundo. Esto hace referencia a demonios, ángeles, sino que pecaron en contra de Dios y ahora están en esta situación de ser demonios, enemigos de Dios. Y este espíritu inmundo sale de una persona, eso nos cuenta el Señor. Y esto lo cuenta en un contexto en donde las posesiones demoníacas eran más comunes. Con esto nos referimos a los tiempos antes de Cristo y en especial cuando Cristo estuvo, que hubo una amplificación de todo aquello. Y entendemos que luego de la obra de Cristo, cuando Él murió y resucitó, el poder de Satanás para poseer a las personas fue disminuido en su gran mayoría. Fue destruido en su gran mayoría. Y aquí hay tres cosas significativas en esto que decimos. Primero, la descripción de la salida y el volver del demonio nos sugiere que salió por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio no tenía un incentivo para salir del hombre. Ahí el mismo pasaje nos dice que salir le significó estar en donde no haya ni nutrición, porque está en un lugar seco, ni reposo, dice ahí el mismo pasaje. Es donde, entonces, de cierta manera, él necesita estar en otro lado. ¿Ya? Y segundo, porque él reclama que el corazón de ese hombre es su casa. Él dice, voy a volver a mi casa. Es donde merece de cierta forma estar delante de sus ojos. Entonces, el corazón de este hombre era donde él necesitaba estar para conseguir nutrición y reposo y donde merece estar porque es suyo, según él. También se nos dice en la palabra que sacar demonios era una señal del poder del reino de Dios en la tierra, que manifiesta por la palabra de Dios. Que está manifiesto por la palabra de Dios y que Satanás no sacaría demonios en contra de sus propios propósitos, de su propio reino. Y esto significa que no cualquiera puede sacar demonios, sino que es por la palabra poderosa del Señor. Por otra parte, la idea del demonio de que el corazón del hombre era una posesión suya, dice, mi casa, junto a su deseo de volver a ella para encontrar nutrición y descanso, nos indica otra cosa. Nos indica que el corazón del ser humano de nacimiento, el ser humano nativo, el corazón nativo del ser humano, es un lugar deseable y apropiado para los demonios, apropiado según sus propios ojos. Esto incluye sus afectos, sus pensamientos y sus intenciones. Los afectos, los pensamientos y las intenciones del ser humano de nacimiento son apropiados según los demonios para ellos, son deseables para los demonios. Lo que se dice en este pasaje es que no hay una resistencia real a la presencia de los demonios en el corazón nativo del ser humano. No hay. El corazón que no está ocupado con Dios es un corazón que no le pone resistencia a los demonios. El humano, en ese sentido, es parecido a los demonios en su corazón. O si no, el demonio no estaría atraído a ese lugar. Por eso los demonios encuentran nutrición y reposo en el corazón del ser humano. Por eso es que los poseen. Ahora, por último, la desocupación y orden del corazón del hombre. El demonio dice que es algo, o el pasaje dice que es algo positivo para los demonios. Y eso nos indica que si bien el corazón del humano sin Dios puede estar temporalmente más ordenado en sus formas externas, no por eso está en un estado mejor. Todo lo contrario, dice la palabra. El orden de un corazón desocupado, por Dios en este caso,
solo provee un lugar más deseable para los demonios y para que ellos influencien al ser humano. Es un lugar con nutrición y reposo suficiente para más demonios que antes. Por eso que dice que vuelven con 7 demonios. En otras palabras, en su corazón no convertido es aún más parecido a Satanás, aunque externamente pueda estar un poco más ordenado. Entonces, en resumen, lo que vemos aquí es que la palabra de Dios puede ser abusada de tal manera por el ser humano que termina siendo más perverso a los ojos de Dios y por eso un mejor hogar para el diablo. Y esto nos lleva al primer punto. La perversión se disfraza de piedad. Querido amigo, como decíamos, los demonios ya no tienen el mismo poder hoy en día para actuar con la libertad que tenían en esos días del Señor y antes de que Él llegara. Pero esto no significa que el peligro haya desaparecido. El hecho no cambia. El hecho no cambia. Cuando hay un cambio de conducta religiosa, sin un cambio de corazón hacia el Señor, el camino no es hacia la luz, sino hacia una perversión más profunda. Ese es el principio que nos está dando acá. Y esto ocurre no porque haya menos actividad espiritual, sino porque hay más sutileza en cómo se presenta el mal. Antes el mal se presentaba abiertamente, ahora se presenta de manera camuflada. Hay que mirar con detenimiento. Entonces, no porque no veamos una demanda de posesión demoníaca, no significa que hay una oferta de corazones dispuestos a recibir demonios. En otras palabras, aunque los demonios ya no estén tan activos en la posesión, eso no quita que el corazón no sea un lugar agradable para ellos. Pero eso no es todo, porque los demonios lo que hacen en el ser humano es amplificar lo que el humano ya quiere. Él no crea cosas nuevas, el demonio. Él intensifica más independencia, crea más orgullo, más falsa seguridad, más apariencia sin verdad. Eso es lo que hacen los demonios. Entonces, por eso es tan importante esta enseñanza para nosotros, aunque los demonios ya no tengan este mismo poder que tenían antes para dominar los corazones. Así que, ya sea con demonios o sin demonios, el problema es el mismo. El alejamiento de Dios es el mismo, pero con una apariencia de orden y belleza, una casa ordenada, como se describe ahí. La misma palabra dice que el diablo se presenta como ángel para engañar. Y esto lo vemos en diversos lados. Vemos que el mismo Señor usa la palabra para tentar al Señor Jesucristo externamente. El sello de la maldad es la mentira. Es decir, la maldad se presenta no como ella misma, sino como lo que no es. Se presenta como bondad. La maldad se intensifica vistiéndose de bondad, de hecho. Uno de los engaños más grandes de Satanás es esta idea de que las personas más en contra de Dios son las que se presentan a sí mismas como en contra de Dios, abiertamente. Pero la verdad no es así. Las personas más perversas en este mundo se visten con una sotana blanca. Y de hecho, esto es evidente cuando consideramos que los que se presentan como representantes de la maldad en este mundo terminan declarándose a sí mismos como indignos de confianza, porque son malos. Ellos mismos te están diciendo, yo soy malo, yo no soy digno de confianza. Y lo que termina pasando, sin sorpresa, es que sirven como un escaparate para algunos iracundos y codiciosos por un tiempo corto. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Tarde o temprano pierden su influencia. Pero fíjense, ¿qué pasa con los que se visten como representantes de la bondad? Representantes del bien, representantes de la santidad. Fíjense qué pasa con ellos, pasa algo distinto. Los que se llaman a sí mismos representantes de Dios o vicarios de Cristo, que por cierto en griego se traduce como anticristos, estos se declaran como dignos de confianza y terminan influenciando a muchos. Pero no solamente influenciándolos, sino que los entrampan. Y de por vida, a muchos. La forma de maldad más sofisticada se presenta como bondad. Es una bondad que no se impone de inmediato, sino que se ofrece a sí misma como un camino mejor. Es una bondad que te seduce diciendo cosas como: aquí encontrarás propósito, comunidad, aceptación, respeto. Dios quiere que seas feliz a tu manera, no tan rígido como otros. Eso también es espiritual, eso también es fe. Esa es la clase de seducción. Y así lo que parece libertad es una entrada decorada a un cautiverio espiritual.
Es una bondad que te manipula, diciendo cosas como, ¿vas a juzgar? No que eras cristiano. No puedes decir que hay nada malo aquí. La tradición nos ha guiado por siglos, dicen otros. ¿Quién eres tú para cuestionarla? Así es como ha funcionado desde los tiempos antiguos en este lugar. Otros dicen, tu problema es que no sabes amar como Cristo. Sigan manipulando, te aprieta con culpa religiosa, te encierra en ciertas etiquetas y poco a poco te aleja de la verdad con palabras piadosas. Y es una bondad también que te coacciona, diciendo, si te apartas de esto, estás rompiendo la unidad. Si no te sometes, quedas fuera del cuerpo. Si no obedeces a los que dicen representar a Dios, estás desobedeciendo a Dios mismo. Ya no es solo una invitación o una sugerencia, es una amenaza disfrazada de fidelidad. Y así, la mentira no solo engaña, sino que atrapa. Primero por deseo, luego por confusión y finalmente por miedo. Y todo esto, amigos, sucede en contextos que muchos llamarían cristianos, inclusive reformados. No porque Cristo o la reforma estén ahí, sino precisamente porque no están. La casa está barrida, está adornada, pero está vacía. No está Cristo. Ahora, ¿estoy inventando esto? No. Génesis 3 nos describe a Satanás, la primera instancia donde se revela la presencia de Satanás. Precisamente se presenta como alguien que vela por el bien de Adán y Eva. Así que Dios les hizo la maldad de no permitirles comer de ningún árbol del jardín. Dios les mintió. No van a morir si comen del fruto. Dios es deshonesto. Su intención es acaparar el poder para Él y no compartirlo. Como diciéndole, supe que sufrieron una injusticia por parte de Dios, la serpiente. En esta sola frase, Él está comunicándole dos cosas. Uno, ustedes no deberían confiar en alguien que les hace tal injusticia. Y dos, ustedes deberían confiar en mí, que no les he hecho ninguna injusticia. Satanás siempre se ha presentado como el bueno de la película, el héroe. Su misión es usurpar el lugar de Dios ante los hombres. Para eso debe presentarse como el bueno. Esa es la estrategia de Satanás. Y lo que nos enseña aquí el Señor es la manera en la que esto ocurre. Todo parte con un acercamiento superficial a Dios, a la Biblia, al cristianismo. Por atención a esta parte, amigo, porque esto podría ser tú. Es importante un autoexamen aquí. Quizás algún día escuchas la Biblia y te expones a un ambiente que se hace llamar cristiano, en donde se expone de alguna manera. Hay una impresión inicial, pero no hay una redención real. Escuchas algo que te impacta, algo que te hace pensar quizás, y sientes que necesitas un cambio, pero en lugar de postrarte ante Cristo en tu corazón, simplemente corriges algunos aspectos externos. No odias la causa de por qué te comportas mal, sino que odias simplemente no ser o no verte tan piadoso como te imaginas, simplemente. Y esto produce una mejora en la conducta, pero no hay un morador en el corazón. No está Cristo ahí en el corazón, operando. Dejas algunos pecados visibles, te ordenas, te haces más respetuoso, más sobrio quizás, pero Cristo no está en el centro de tu vida, el corazón sigue vacío, sigues preocupado de otras cosas, más bien de lo superficial, de la imagen. El alma comienza a confiar en sí misma después, ya no te ves tan mal como antes. Después de todo, has visto tu vida, cómo cambia, tú mismo miras y dices, wow, te comparas con otros y concluyes que vas bien. Y empiezas a pensar que estás bien con Dios sin haber venido a Él. La religión externa reemplaza a la comunión real después. Adoptas prácticas, formas, vocabulario, hasta doctrina. Empiezas a hablar como un creyente. Pero todo es aprendido. Es un discurso aprendido. Es una imitación. No es nacido del Espíritu. No es genuino. La vida después se vuelve un espacio cómodo para el engaño. Te acostumbras a vivir sin una convicción profunda de las cosas. Las advertencias ya no te conmueven como antes. El corazón se cierra poco a poco mientras tú crees estar avanzando. Lo que comenzó como limpieza, con una limpieza termina con una ocupación ¿de qué? De la corrupción. El mal que se fue vuelve, pero ahora viene acompañado. No solo regresan los pecados de antes, sino otros nuevos, más profundos, más engañosos, ya no tan abiertos, quizás, pero más sutiles. Y están ahí, son muchos, más que antes. Más profundos, más sofisticados. Y todo esto ocurre dentro de una vida que parece religiosa. Y el estado final es peor que el primero. Porque antes eras ignorante, pero ahora resistes con conocimiento.
Porque antes vivías en pecado, pero ahora lo justificas con religión. Porque antes no sabías que necesitabas un Salvador, pero ahora crees que no lo necesitas. O por lo menos, no como Él te lo ofrece. Querido amigo, examínate. Mucho es falsificable. Mucho de lo más de lo que uno piensa. La asistencia regular a la iglesia es falsificable. Se puede estar presente todos los domingos, seguir con un corazón ausente delante de Dios. La participación en actividades religiosas, cantar, orar en público, servir, tocar un instrumento, predicar, todo puede hacerse sin haber nacido de nuevo. Querido amigo, las personas que oran más bonito, de las personas que más bonito han orado, en por lo menos testimonio de quién les habla, son personas que hoy en día no demuestran haber sido convertidas. El conocimiento bíblico, uno puede memorizar versículos, uno puede conocer doctrinas, citar autores reformados y sin embargo no tener amor por el Dios que los inspiró. Defensa de la sana doctrina, uno puede hablar con firmeza de la verdad, pero hacerlo con orgullo, sin quebrantamiento, sin depender de Cristo. La corrección moral externa, dejar pecados visibles, ordenar la vida, ser responsable, sobrio, respetable, sin tener un corazón arrepentido. Los fariseos eran personas impecables ante la sociedad, pero eran hijos del diablo a los ojos del Señor. La oración constante, se puede orar mucho y aún así orar como los fariseos, para ser visto, para sentirse justo, para cumplir con un deber. Lenguaje piadoso, decir Dios te bendiga o si el Señor quiere o para la gloria de Dios, no significa que Cristo habite en uno. Membresía en una iglesia sana. Estar en un contexto bíblico no garantiza tener comunión con el Señor. El ambiente correcto no cambia el alma por sí solo. El celo por la verdad. Se puede tener celo por las cosas de Dios, pero no por Dios mismo. Se puede contender por la ley sin amor al legislador. El sufrimiento por causas religiosas. Se puede sufrir oposición, se puede sufrir rechazo, incluso persecución por una causa que no es Cristo, sino una identidad religiosa. Y eso pasa cuando se tratan a las iglesias como partidos políticos casi, en donde existe esta noción de tengo que ponerme la polera por esta institución y se trabaja de esa forma, en vez de pensar en los asuntos espirituales. El reino de Dios en un sentido espiritual. La emoción espiritual, sentir lágrimas en la adoración, estremecerse ante una predicación, conmoverse con una canción, eso no es lo mismo que una conversión. Y por último, la aparente humildad. Hay quienes se muestran quebrantados, callados, sometidos, pero es solo una forma de autopreservación o quizás estima social. Por eso hay que examinarse, querido amigo. Vamos entonces a ir a la segunda observación, para ir continuando. Respecto del texto que leíamos, es relevante que la situación del hombre sea descrita como una casa abandonada. No tenía un morador ahí, la casa. Porque finalmente lo que se dice ahí es que el efecto que tuvo la religión para esta persona fue superficial, fue cosmético. Pero su casa no fue ocupada para ser protegida. Eso es lo que vino a hacer Cristo también. Hacer de los corazones humanos un lugar no solamente bonito, sino hostil para los demonios. El corazón que quiere el Señor es un lugar donde los demonios no quieren estar, ni siquiera quieren acercarse, un lugar repulsivo para los demonios. Hacer los corazones más parecidos a Cristo y menos parecidos a Satanás y sus demonios. Y esto nos lleva al segundo punto. Cristo vino no solo para limpiar el corazón externamente, sino para cuidarlo internamente y para siempre. Querido amigo, de esto se trata la verdadera religión, que Cristo habite en uno. Ahora, creo que es importante resolver una pregunta aquí. ¿Qué significa que Cristo esté en el corazón de uno? Porque mucho se dice y se habla de manera romántica, Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi corazón, aquí por allá, y se cantan en canciones, inclusive esas frases, pero ¿qué significa bíblicamente esto? En primer lugar, tenemos que decir esto. El Señor tiene un cuerpo humano como el nuestro, y lo va a tener por la eternidad, por cierto. El Señor es verdaderamente Dios, verdaderamente humano. Y esto significa que está en un lugar físico. Él, hoy, está en un lugar físico, que le llamamos los cielos, le llamamos la diestra del Padre. Ahí está el Señor Jesucristo presente, en cuerpo. Y alma, por cierto. Así que no nos referimos a la presencia, una presencia como en ese sentido. Nos referimos a que Él permanece consciente de cada creyente a través del Espíritu Santo. Es decir, la conciencia del Señor está con los
creyentes. De tal forma de que Él sabe qué nos pasa y sabe y también puede bendecirnos, enviar bendiciones personalizadas para nuestra necesidad. De eso se trata. Y de cierta manera es una presencia que es misteriosa, no sabemos todo lo que hay, y solo la podemos describir como analogías. Analogías como por ejemplo la relación entre un ladrillo a una piedra angular, es una familia, se nos dice, es como un matrimonio, etc. Es como la vida, los pámpanos. Esas analogías tenemos para describir la presencia de Cristo en nuestras vidas. Pero lo importante es que su efecto es tangible en las personas. Tiene un efecto real en las personas que se puede ver. No es algo simbólico meramente, sino que nuestra unión con Cristo, la unión de un cristiano con Cristo es real. Está verdaderamente presente junto a la conciencia de cada cristiano. De tal manera de que está consciente de lo que vivimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decidimos los cristianos. Y esta habitación de Cristo es la marca de la verdadera religión, que Él trate nuestros corazones como su casa, como un templo. Querido amigo, esta habitación de Cristo es lo único que hace de tu corazón un lugar hostil para los demonios. Porque no es que Cristo solo observa tu estado, no es un mero observador, sino que Él está preocupado de que se preserve tu corazón y que se vaya transformando en un lugar que los demonios odian. Cristo tiene un efecto entonces en tus afectos, en tus pensamientos y en tus emociones a través de la palabra. Y esa palabra de Cristo se va internalizando en tu corazón día tras día. No solo queda fuera en la memoria, sino que se adentra en el corazón y va produciendo una disposición nueva y permanente. Una disposición en el corazón. Y esto es lo que no puede producir un cambio externo. Un cambio externo no va a crear una nueva inclinación en el corazón. Esta disposición no se puede falsificar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que deberías estar mirando? Entonces, para detectar que está esta disposición nueva. La disposición se revela en cómo respondes cuando te confronta la verdad, cuando te confronta la providencia de Dios también. Examinarte correctamente es preguntarte si hay en ti una disposición cristiana, una respuesta viva, en otras palabras, y sincera ante las cosas que Dios usa para sacar a la luz el estado real del alma. Y esto te tiene que llevar a examinar tu relación con el pecado en primer lugar. No basta con haber dejado pecados visibles. La pregunta es, ¿aborreces el pecado porque ofende a Dios o porque daña tu imagen? O a tu idea de cómo se ve la perfección. Hay quienes dejan el pecado por miedo a las consecuencias, pero no porque aman la santidad. Por otra parte, no basta con confesar el pecado con palabras. La pregunta es, ¿hay un dolor sincero que te lleva al arrepentimiento? No se trata de tener esto, no se trata de la emoción o la intensidad de la emoción, por cierto, sino que se trata de si hay un dolor, una molestia sincera en el corazón, una vergüenza. Muchos dicen, perdón, sin quebranto, solo para aliviar una culpa momentánea. Y por último, no basta con evitar pecados graves. La pregunta es, ¿hay una sensibilidad espiritual ante los pecados, entre comillas, aceptables? Esos pecados pequeños que algunos dejan pasar. El regenerado no solo se aparta del escándalo, también llora por su orgullo, llora por su frialdad, llora por su dureza. Y examina tu relación también con Cristo. No basta con saber quién es Cristo, querido amigo. La pregunta es, ¿Él es precioso para ti? ¿Solamente útil para ti? Muchos memorizan textos, pero no descansan en el Salvador que esos textos anuncian. No basta con admirar a Cristo. La pregunta es, ¿te has rendido a Él como un Señor? ¿Estás dispuesto a obedecerle, aunque esto te cueste la vida, reputación? Algunos respetan más a Jesús como ejemplo, pero no lo obedecen como Rey. No quieren cargar con la carga. Y no basta hablar de Cristo. La pregunta es, ¿le hablas a Él? ¿Dependes de Él en secreto? Cuando nadie te ve. Cuando no hay nada que ganar. Cuando las cosas están bien. Hay quienes tienen doctrina correcta, pero sin oración viva, sin comunión diaria con el Señor. Creo que ya dije por último, pero esto sí es el último. Examina tu relación con la verdad.
no basta con memorizar versículos, amas la verdad cuando te confronta. Es fácil aceptar la verdad cuando ya la creemos, como sea, predicarla al coro es fácil. La pregunta es, ¿amas la verdad cuando te confronta? El regenerado, el que ha sido tocado por Cristo, no busca solo lo que afirma su postura, sino lo que lo corrige, lo que lo transforma. Busca esos ajustes. No basta tampoco en defender doctrinas. La pregunta es, ¿te sometes a ellas con humildad? Muchos aprenden la doctrina y les gusta tenerla en la cabeza y tienen sus teologías, les gusta discutirlas, hablarlas, pero no les importa cómo se aplica. No les importa cómo debe verse eso en su forma de pensar, en su forma de actuar, en sus decisiones. No les importa. Usan la verdad como arma en contra de otros, pero no como una luz para su propio pecado. Por último, no basta con estar expuesto a la palabra. La pregunta es, ¿la recibes como palabra de Dios con fe y con temor, con un respeto? El verdadero creyente no soporta vivir días enteros sin alimentarse de la palabra con gozo y dependencia. La palabra es un alimento para el espíritu, es el agua espiritual. La comida es algo básico para el espíritu. Entonces es necesario también que reconozca que Cristo entonces vino a habitar el corazón, no solo a limpiarlo. Y vamos a ir a la última observación que nos va a llevar al último punto para terminar. Aquí es donde se revela la verdadera gravedad del asunto. El Señor termina esta enseñanza con una frase que no podemos ignorar. Dice, así también acontecerá esta mala generación. No está hablando solo de un individuo, sino que de una generación entera. Una generación que se acercó a la verdad, que vio el poder de Dios, que escuchó la palabra, que experimentó una cierta reforma externa, pero rechazó al que predicaba todo aquello. Rechazó a Cristo y por eso su estado final fue peor que el primero. Querido amigo, esto es lo que pasa cuando te acercas a la luz y te alejas sin recibirla. Esto es lo que pasa cuando limpias tu vida pero no la entregas a Cristo. Esto es lo que pasa cuando conoces el Evangelio y lo dejas pasar. Esto nos lleva al último punto. La única forma de no endurecerse es rendirse ante la cruz de Cristo. Amigo, no hay neutralidad con Dios. Si tu corazón no es un lugar en donde habita Cristo, un lugar apropiado para Cristo, lo es para los demonios y viceversa. Por esta razón debes entregarte a Cristo de verdad. Cristo no es una teoría. No basta con tener ideas correctas sobre Cristo. Puedes conocer la doctrina de la expiación, de la justificación, del pacto y aún así estar perdido. Porque Cristo no se recibe solo con la mente, sino que con un corazón que se rinde y confía. Tampoco Cristo es una normativa. Él no vino a darte una lista de reglas para que las sigas con tus propias fuerzas. No es un código moral, no es una religión vacía. Él vino a tomar el lugar de pecadores y hacer de ellos una nueva criatura. No vino a reformarte por fuera, a habitarte por dentro para que la reforma ocurra desde ahí hacia afuera. Y Cristo tampoco es una emoción. No es suficiente con sentir algo bonito en un himno o un sermón. Las lágrimas no salvan. Las resoluciones emocionales no salvan. Lo que salva es una fe viva que une tu alma con Cristo como Señor, Salvador y dueño de tu vida, con todo lo que eso significa, con todo el sacrificio que eso significa. Uno lo deja todo porque sabe que no tiene nada en realidad. Cristo es la persona divina del Hijo, que vino por amor a salvar a pecadores como yo, como tú. Él es el Señor que resucitó y está vivo hoy para interceder por pecadores. Y es aquí donde se muestra el corazón del Evangelio. Cristo no vino simplemente a decirte lo que está mal contigo. Cristo no vino solo a mostrarte el error de los fariseos o la hipocresía de esta generación. Cristo vino a tomar el lugar del endurecido, el lugar del impuro, el lugar del falso religioso y morir como un representante. Ese es Cristo. Cristo es verdaderamente Dios, es Dios encarnado, tomó una forma de hombre para representar a Dios y a hombres en este conflicto del hombre en contra de Dios, un hombre orgulloso que está aliado a los demonios, que es apropiado para los demonios, que es parecido a los demonios. Tomar a ese hombre y poder darle perdón, pero sin violar su propia justicia. Por eso vino Cristo.
Cristo vivió una vida perfecta para ser acepto delante de Dios. Él vino como un representante, pero Él fue tratado como morada de demonios, fue despreciado como si fuera un blasfemo, fue rechazado como si no fuera limpio. Pero esto todo fue el diseño del plan de Dios. Él cargó con los pecados de pecadores como tú y como yo. Y en la cruz del Calvario, al Padre, no solo sufrió el dolor físico, sino que el Padre le plació aplastar al Hijo en su espíritu. Él sufrió el castigo que merecían pecadores para satisfacer la justicia de Dios y que ahora el perdón pudiera darse a pecadores y Dios siguiera siendo justo en castigar al Hijo. Así todo queda saldado. Pero no solo eso, Él resucitó al tercer día para confirmar todo esto. Y todo esto entonces es para que tú, para que yo como pecadores, por medio de la fe, pudiéramos ser tratados como casa de Dios. Eso es el Evangelio, querido amigo. De eso se trata la salvación. De que siendo pecadores, siendo indignos de Dios, Cristo vino para que Dios nos pudiera dar perdón y nos pudiera transformar, para que Él pudiera habitar en corazones de hombres pecadores. Y hoy día Él te llama a través de pecadores como quien les habla, porque Él escogió a hombres débiles para hacer esto. Hombres débiles, redimidos. No va a ascender un ángel para decir este mensaje. Y el llamado es a que te arrepientas por medio de la fe en Jesucristo. Que creyendo en que Él vino para mediar entre Dios y pecadores como tú y como yo, creyendo en eso puedes reconocer delante de Dios que has pecado, que has vivido una vida mala, que vivió una vida afín a los demonios, una vida de buscar la autonomía, una vida para ti mismo, una vida de egoísmo, una vida quizás de falsa religiosidad. Puedes reconocer todo eso delante de Dios y decirle: oh Dios, he escuchado tu palabra, he escuchado tu evangelio, pero hoy me di cuenta que no me he arrepentido, que sigo viviendo para mí mismo, que mi corazón no está centrado en estas cosas, que no priorizo las cosas de Dios en mi vida. Oh Dios, pero ahora yo quiero vivir para ti desde ahora en adelante. Perdóname, ahora entiendo el evangelio. Perdóname en base a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo abandono toda mi religiosidad. Quiero cambiar desde ahora, pero desde adentro. Cambia mi corazón para amar las cosas de Dios. Si lo haces sinceramente, Él te va a perdonar, te va a adoptar como un hijo y no te va a dejar por la eternidad. Vamos entonces a concluir sencillamente todo lo que hemos hablado. En primer lugar, el corazón humano sin Cristo es un lugar vulnerable, incluso si está con un orden. El demonio no vuelve un caos, sino a una casa barrida y adornada. El problema no era la suciedad visible, sino el vacío interior que había. El orden externo sin la presencia de Cristo no es solo insuficiente, es peligroso. Segundo, la única seguridad verdadera es que Cristo habite en ti. No basta con mejorar tu vida, necesitas una vida nueva. No basta con conocer la verdad, necesitas a aquel que es la verdad. No basta con rechazar lo malo, necesitas abrazar al Salvador con fe viva. Por último, hoy es el día para rendirte a la verdad de Cristo. No juegues con una fe de apariencias, eso solo endurece más el alma. Cada día que pasa, en donde sigues escuchando el evangelio, la palabra y en una religiosidad, estás endureciendo más y más el alma. No demores tu entrega. Cada día sin Cristo es un paso hacia las tinieblas. Ven hoy a la cruz, no solo para ser limpiado por fuera, sino para ser habitado por el Señor, para que Él cambie tus afectos, tus pensamientos, tus intenciones progresivamente para hacerte más como Él y menos como el diablo. Terminamos con esto, querido amigo, no salgas de aquí igual. No basta con haber escuchado, no basta con haber entendido. Cristo no te llama a ordenar tu vida por fuera, a rendirte, te llama por completo a Él. Él no rechaza al que viene quebrantado, pero sí va a resistir al que se cubre con una apariencia sin verdad. Él resiste al orgulloso. No dejes tu casa vacía. Ruega hoy que Cristo venga a habitar en ti. Y si ya estás en Él, pídele que limpie lo que aún queda por barrer y que guarde tu corazón como morada
para siempre. Ven a Cristo, Él es suficiente, Él es fiel, Él es vida. Que el Señor te ayude entonces a conocerle para su gloria.